Bien, hermano, que Dios les bendiga a todos. Me gustaría que todos aquellos hermanos que trajeron su Biblia, por favor, tengan la amabilidad de abrirla y buscar en el libro de Jueces, el capítulo 13, versículo del 1 al 6, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Jueces, capítulo 13, versículo del 1 al 6. Amén. Bien, vamos a estar leyendo este capítulo 13, donde está la judicatura de Sansón, o sea, se ve la apostasía y la servidumbre de Israel. Y quiero que miremos bien, porque vamos a ver este capítulo 13, pero del versículo 1 al 6 solamente, y dice la palabra del Señor así: los hijos de Israel volvieron a hacer ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era ¿qué? Estéril, y nunca había tenido hijos. Y esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. O sea, aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno y a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de ¿quién? De los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como que, como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: ve aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Vamos a orar en esta tarde. Padre, desde lo más profundo de nuestros corazones en esta tarde te damos toda la gloria y la honra. Padre, tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. En esta hora pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar todo lo que tú tienes preparado para nosotros en este día tan especial. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque este es un día muy significativo para todos los seres humanos. Y es también un día de gozo, de alegría, pero para muchos también es un día difícil, puesto que sus madres no están con ellos. Pero nosotros sabemos, Padre Celestial, que tú llenas el vacío que intrínsecamente está en nuestros corazones. Y por eso nos ponemos en tus manos, nos enfocamos en ti, porque tú tienes un propósito con esta vida, tú tienes un propósito con este mundo. Y por eso te damos toda la gloria y la honra en esta tarde. Solo queremos que sea tu Espíritu Santo el que prepare todas nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar todas las riquezas inescrutables de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos toda la gloria y la honra. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde quiero darle como título a mi mensaje: una madre con propósito. Ese va a ser el título de mi mensaje: una madre con propósito. Y permita al Señor que al término de este mensaje seamos capaces de comprender cuáles son las implicaciones que tiene este tema de las madres, puesto que todos los años tenemos que celebrarlo, y cada vez que nos toca celebrar el Día de las Madres es un día de gozo, de alegría para muchos, y para otros es un día de tristeza, de soledad y de aflicción. Pero bueno, gracias a Dios, porque sabemos que Dios tiene un propósito con todas las cosas. Hoy precisamente yo fui a comprarle una flor a mi mamá, a mi esposa, a mi nuera, y realmente tuve una experiencia difícil, puesto que ahí había una señora mayor, una americana, llorando, y me la acerqué
hablamos algo en inglés y ella me dijo que su mamá hacía un mes que se había muerto. Entonces eso me puso un poco triste. Fui y le compré un ramo de flores y se lo regalé y la abracé y yo pude experimentar el gozo y la alegría que ella recibió de esta acción, puesto que en medio de tanto dolor y tanta tristeza para ella recordando ese día, por lo menos fue un regalo de parte de Dios que tocó mi corazón para compartirlo con ella. Y fue un gesto muy bonito, pero sobre todas las cosas, creo que es un gesto que marcó un poco mi vida para poder predicar el sermón en esta tarde. Creo que hay una historia en la Biblia que está marcada aquí en Jueces capítulo 13 del 1 al 6 y creo que nos va a dar grandes y hermosas enseñanzas para que un día como hoy honremos a nuestras madres, honremos la maternidad y honremos el propósito que Dios tiene en ella. De aquí que el mensaje lleva por título Una madre con propósito. Y hoy yo tengo el privilegio de tener a mi madre frente aquí, entonces creo que es un poco difícil poder expresar todo lo que siento en mi corazón hacia ella, pero aprovecho para decirte que te amo mucho y que eres muy especial para mí y wow, que Dios te bendiga, hermano. Amén. Eso que era la madre. Bien, bueno, vamos a poner un poco en contexto en esta tarde el mensaje y vamos a marcarnos en el contexto de Jueces capítulo 13 del 1 al 6 y vamos a hablar aquí de una historia bíblica. Creo que este es el tiempo de los jueces y el último juez de Israel dice que había hecho ¿qué cosa? Lo malo delante de Dios. Yo quiero que estemos mirando bien los detalles de los versículos para que sea la Biblia quien nos hable a nosotros en esta parte. Dice que este último juez había hecho lo malo delante de Dios y llevaban 40 años bajo el yugo de los filisteos. En otras palabras, la estaban pasando mal. Y dice la Biblia que a la esposa de un hombre llamado Manoa, que no podía tener hijos porque era que estéril, se le apareció un ángel de parte de Dios y le dijo que tendría un hijo muy especial porque sería nazareo, que significa dedicado a Dios. Dice la Biblia que el ángel le dio instrucciones y le dijo que no dejara que su pelo recibiera ningún tipo de corte, porque ese niño sería puesto por juez de Israel y los libraría del yugo de los filisteos. Luego podemos ver que la mujer de Manoa vino a su esposo y le contó todos los detalles de lo que había pasado, y Manoa, dice la Biblia, que oró a Dios y pidió que volviera a venir el ángel para que le confirmara lo que habría de hacer con el niño que les nacería. Bueno, creo que ellos le preguntaron al ángel cómo debe ser la manera de vivir del niño, porque de cierta manera ellos serían los responsables de enseñarle a vivir dentro de los propósitos que Dios tenía con él. Y dice la Biblia en este capítulo 13, versículo 24 al 25, que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre ¿qué? Sansón. Y el niño creció y Jehová le bendijo. Dice, y el espíritu de Jehová comenzó a ¿qué? A manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Ahora, esta es la historia de Sansón descrita aquí en este pasaje, pero hoy quiero enfocarme en la madre de Sansón. Hoy vamos a hablar de la madre de Sansón. Creo que si vamos a la Biblia, es importante que entendamos que se describan muchas madres, tanto en el decusar del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero algo importante es que una madre debe tener el propósito de forjar el carácter de sus hijos. Esto es una enseñanza general
implícita tanto en el decursar del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Toda madre debe tener el propósito en su vida de forjar el carácter de sus hijos. O sea, de la historia podemos deducir varias características que tienen las mamás hoy. O sea, de esta historia vamos a ver algunas características que también sirven como una enseñanza específica para las mamás hoy. La primera es que la maternidad es un milagro que proviene de Dios. O sea, todas las madres tienen que tener claro que ser madre, que la maternidad es un milagro que proviene de Dios. Precisamente, esta mujer era estéril y en el Antiguo Testamento era ¿qué? Una maldición. Sin embargo, esta mujer era estéril y esto hace más grande el milagro. Pero aunque ella no hubiera sido estéril, no debes perder de vista que la maternidad es un milagro de Dios. Tu maternidad proviene de Dios. Dios se quiso encontrar contigo a través de la maternidad. En otras palabras, Dios, el creador, el sustentador del universo, el que da la vida, hizo pacto contigo para darle vida a tus hijos a través de tu vientre, a través de ti. Y hermano, es necesario que usted crea, principalmente las madres, que su maternidad forma parte de un designio, de un propósito, de un plan de Dios, porque es una responsabilidad tan grande el ser madre, que si usted no se agarra de la mano de Dios, le costará mucho trabajo sacar adelante a sus hijos. Ahora, es cierto que es un privilegio ser mamá, pero también es una gran responsabilidad. Juan lo describe en el capítulo 16, versículo 21, cuando dijo: la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Wow. En otras palabras, Juan nos está diciendo: concebir a un hijo es un privilegio, es un placer, pero después la mujer se pasa 9 meses cargando en su vientre el bebé y es difícil. Y si ustedes quieren saber si es difícil, pregúntale a mi mamá, que pasó 9 meses vomitando el embarazo conmigo. Así que fue un embarazo bastante difícil. Es cierto que es doloroso, pero al final ustedes tienen una dicha que nosotros no tenemos, y es haberlo cargado en sus entrañas. Es también que haya nacido un hombre con un propósito de Dios para vivir en el mundo. Entonces, recordemos, primera enseñanza que debe tener una madre es reconocer que la maternidad es un milagro que proviene. La segunda enseñanza que lleva implícito este pasaje es: mamá, tú eres parte del plan de enseñarle a vivir a tus hijos. Ellos preguntaron a Daniel cómo ha de ser la manera de vivir del niño. Y si bien es cierto, en un matrimonio la responsabilidad es de ambos, será la mamá quien le preste atención a los detalles para forjar el carácter del hijo o de la hija. Digo esto porque al papá se le pasa por alto la mayoría de esos detalles, pero a las mamás no. El papá llega a trabajar y lo que quiere es descansar, porque viene cansado de tanto trabajar para buscar el sustento, y generalmente pasa por alto esos detalles, pero la mamá no. Proverbio capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, dice, pero no desprecies la dirección de tu madre. Wow. Entonces, una tercera enseñanza es: tú cuidarás el propósito de tus hijos. O sea, tú cuidarás el propósito de tus hijos. En otras palabras, la esposa de Manoah, el ángel le avisó que su hijo tendría un gran propósito de parte de Dios y que ella debía cuidar que su cabello no fuera cortado porque era nazareo para Dios,
un dedicado a Dios completamente. Tal vez Sansón llegó un día donde estaba su mamá y le dijo: mamá, quiero hacerme un corte nuevo, ese que estaba de moda. Y ella le dirá: no, usted no se hace ningún corte, porque Dios me dijo que usted es un apartado para Dios y no puede cortarse el cabello. Hermano, tu hija o tu hijo tal vez no será juez de Israel, llevando esto a una forma aplicativa. Pero te aseguro, mamá, que tu hijo tiene un gran propósito de parte de Dios en este mundo. Y el mensaje de hoy es: no te canses en ser forjadora de ese carácter que Dios va a usar en el futuro. El salmista en el Salmo 127, en el versículo 3 al 4, dice aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Otra cuarta enseñanza que tienen que aprender las madres es: la incógnita será tu labor. La incógnita será tu labor. ¿Por qué digo esto? Me llama poderosamente la atención que no sabemos cuál es el nombre de esta mujer. La Biblia no lo dice. Solo sabemos que era esposa de un hombre llamado Manoah. Su nombre fue imperceptible, como lo es generalmente la labor de muchas madres. Digo esto porque los mayores aciertos y la labor más destacada para una madre sucederán en lo incógnito. Nadie se percatará, nadie te va a aplaudir, especialmente tus hijos, en esos momentos en los que estás forjando su carácter. Cuando le dice: usted va a esa escuela y termina la carrera. Usted va y se disculpa con esa persona que le faltaste el respeto. Usted devuelve eso porque eso no te pertenece. Ellos muchas veces te gritarán, se enojarán contigo, tal vez hasta se burlarán, pero esos detalles implícitos lo estarán forjando para su gran propósito y nadie te lo reconocerá en público, pero Dios sí te lo reconocerá. La mayoría de los actos que van a forjar el carácter de tus hijos sucederán en lo incógnito, nadie se dará cuenta, pero Dios sí. Y ese es tu papel, el que Dios te dio. Él siempre estará al pendiente de todo lo que tú haces. En otras palabras, usted conoce la historia de Sansón, que aun cuando Dios tuvo un propósito con él, fue un hijo terco, necio, testarudo, desobediente a sus padres, y eso le trajo grandes conflictos y grandes aflicciones a sus padres. Pero al final, Sansón logró cumplir con el propósito de Dios, que él comenzaría a salvar a su pueblo de Israel del yugo de los filisteos. No importa si tus hijos han sido tercos, madre. No importa si tus hijos han sido necios, si han sido testarudos, tu labor se verá recompensada si crees que eres una madre con un gran propósito de parte de Dios. Dios siempre tiene el control. Creo que la sexta enseñanza que puedo ver en este pasaje es que ser estéril no significa que no puedas tener hijos. Si en ese versículo 2 de este capítulo 13 de Jueces, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era ¿qué cosa? Estéril, y nunca había tenido ¿qué cosa? Hijo. Hermano, me llama la atención a la hora de leer este versículo que la Biblia tenga que aclarar que la mujer de Manoah, la madre de Sansón, era ¿qué cosa? Estéril. Lo especifica bien claro. Da un detalle, da lucidez a este detalle y nunca dice había tenido hijo. Está especificando, resaltando esa cláusula descriptiva para que nosotros entendamos que hay una enseñanza implícita en el sentido privado de este texto. Creo que Sara
Hay muchos ejemplos en la Biblia de mujeres que no tuvieron hijos. Dios le mostraba a la hora de analizar este versículo, aquí, mis queridos hermanos, una gran enseñanza, y es que aquí radica la naturaleza sobrenatural de nuestro Padre Todopoderoso, porque aun cuando la ciencia dice no puedes dar hijo porque eres estéril, Dios puede hacer un milagro y darte hijo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Creo que ejemplo está el de Sara, que era estéril y a los 90 años dio a luz a Isaac. Así que los octogenarios o las octogenarias, recuerden que para Dios no hay nada imposible. ¡Wow! ¿Cuántas octogenarias aquí querrán tener un hijo a los 90 años? Creo que, hermano, esto es un detalle muy interesante. Raquel es otro ejemplo que la Biblia describe, que era que estéril, y ya de vieja le dio 2 hijos a Jacob. Uno de ellos fue José, quien los metió en Egipto y los preparó para su libertad 400 años después. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de María, que no era estéril, pero era una mujer muy joven que no tenía varón y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Son muchos los detalles. Usted puede ser que piense o vea que no haya dado fruto en sus hijos hasta hoy, pero eso no detiene al Dios de lo imposible, porque Dios tiene un propósito con cada hijo. Usted puede ser, usted puede pensar de diferentes maneras, pero recuerden, Dios está en control y Dios sabe todas las cosas. Todas estas mujeres que la Biblia describe, que fueron estériles o que pasaron por una prueba difícil, todas ellas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que creyeron al anuncio de Dios, que ellas eran madres con un propósito divino. Y cuando tú entiendes que tú eres parte de un designio, de un consejo, de un plan, de un propósito divino, tú le das toda la gloria y la honra a Dios. Alguien escribió en sus redes sociales un pensamiento que quiero compartirlo hoy, y esta persona escribió: honro a mi madre porque me dio raíces, pero honro más a mi madre porque me dio alas. Wow. De eso se trata esta palabra, de formar raíces fuertes en tus hijos, que el día de mañana le permitan estar firmes ante la vida, ante los problemas, ante las circunstancias, y que empiecen a volar. De esto trata este pasaje, de enseñarles, de darles las herramientas para que alcen el vuelo, para que vivan su vida con un propósito divino. Creo que la mamá de Sansón cuidó de él, la mamá de Sansón cumplió con su rol, la mamá de Sansón cumplió con su responsabilidad dentro del plan de Dios, así como esta mujer cumplió con el designio, con el consejo, con el plan y con los propósitos de Dios en la vida de Sansón. Permita el Señor que todas las madres del mundo y que todas las madres aquí hoy presentes cumplan con ese plan, y que entiendan, reconozcan y comprendan que Dios siempre tiene el control. Permita al Señor que Él los capacite siempre y les dé fortaleza para criar, amar y enseñar a sus hijos. Ahora quiero sacar una conclusión general de estos versículos y quiero que meditemos bien en estos detalles. Primeramente, una madre redimida, estoy hablando de una madre escogida por Dios, una madre que conoce a Dios, una madre cristiana, una madre que ha nacido de nuevo, una madre que ha confiado en la vida y muerte y resurrección de Cristo. Esta madre posee la gracia de Dios para colocar su identidad
en un lugar correcto. ¿Qué estoy diciendo con este pensamiento? Pues la maternidad no es la fuente primaria del propósito de ella. La maternidad no es su fuente primaria de propósito en su vida. Lo es ¿quién? Cristo. O sea, la maternidad no es su fuente primaria de propósito, sino que la fuente primaria de propósito en la vida de una madre tiene que ser Cristo. De manera que el gozo de esta madre no se encuentra en su desempeño perfecto como madre. O sea, quizás tú como madre no hayas cumplido con el rol, las expectativas que las personas o que tus hijos pudieran tener de ti. Pero recuerda esto, mi hermano, el gozo no se encuentra en un desempeño perfecto que haya ejecutado una madre, sino que ella lo encuentra en aquel que vivió a la perfección a su favor, Cristo. O sea, es muy importante que entendamos, Cristo vivió a tu favor, Cristo intercedió a tu favor, Cristo te justificó, te perdonó, Cristo te redimió, Cristo te rescató, Él fue tu sustituto. Así que en los momentos de aflicciones, en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos de cansancio, en los momentos de frustración, en el momento de desánimo, cuando dice, ¿en qué me equivoqué para educar a mis hijos? Ella sabe que tiene que acudir a Cristo para encontrar la plenitud que ella necesita. Cristo es la fuente y su gracia es el manantial del cual ella puede tomar, como lo describe Juan capítulo 1 versículo 15. Cuando una madre pone su identidad en Cristo, ella sabe cuál es la meta de su trabajo. ¿Y cuál es la meta de su trabajo? No es la maternidad, es la gloria de Dios, no es el éxito aparente de su labor. Ella no hace de la maternidad un fin en sí mismo. Ella se esfuerza y la usa como una herramienta para servir a su Salvador. En otras palabras, esta madre tiene como misión de la maternidad la gran comisión, es decir, la gloria de Dios en su familia y su meta es la gloria de Dios en su familia, y la gracia es el combustible que la empuja, según Romanos capítulo 11 versículo 36 o 2 Corintios 9, 8, que recibimos gracia sobre gracia. Permita al Señor que nosotros entendamos esta realidad. Aunque pienses que no ha sido la mejor madre, aunque pienses que ha fallado en algo, aunque pienses que la maternidad quizás no ha cumplido con las expectativas y los pensamientos que el mundo tiene, recuerda esto: tu meta es la gloria de Dios y la gracia de Dios es tu combustible. Permite al Señor que nosotros entendamos siempre esta verdad. Somos madres con propósito, porque estamos enfocados no en la manera ni el éxito en que podamos educar a nuestros hijos, sino que estamos enfocados en Cristo para darle toda la gloria a Dios, y entendiendo que por la gracia de Él es que podemos ejecutar este trabajo. Que Dios te bendiga, mi deseo en esta tarde, y recuerden, tú y yo, madres, son perfectas en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Amén.